Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu participación en este programa que se llama Proteger. Una nueva participación tuya, porque ya estuviste en el programa, sos de la casa, sos Gracias. licenciado en criminalística, perito en balística, tenés muchos galardones en lo que es lo que es balística. No lo voy a mencionar, sino que te lo dejo para que lo menciones vos, así no hago una doble Bueno, presentación. Así está que bien. bueno, vamos a hablar de armas, de tiro, sos instructor de tiro. Así que bueno, gracias nuevamente por tu nueva participación, Gabriel, y comenzamos esta linda entrevista. Va a ser muy jugosa para aquellos que quieren tener un arma, quieren saber cómo es la instrucción, que a veces algunos son neófitos, nunca han tenido no han tenido nada, no han tirado nunca y siempre han tenido ganas de hacer algo deportivo, ¿no? Por así decirlo. O como defensa Sí, personal. Así que bueno, bueno, gracias, Gabriel. no, gracias a vos y gracias por una vez más la invitación. Bueno, Gabriel, vos sos instructor de tiro, empecemos por ahí. Sí. Cuando vos estás en cuál es el inicio de una instrucción a alguien que nunca tuvo un arma, que dice, bueno, me compré un arma y me voy a instruir con Gabriel, ¿no? Mm. La primera explicación, la primera introducción es teórica, ¿no? ¿Qué es lo que le decís al, al futuro tirador? Bueno, básicamente la primera instrucción es pre-compra del arma. Debería serlo así. En realidad es así, Ah, claro, porque aunque la ANMAT exige ciertas condiciones para los legítimos usuarios, tiene que haber una preinstrucción antes de adquirir un arma de fuego. Lo primero y principal es tener en cuenta que un arma de fuego no es, históricamente se lo conoce como una herramienta, un arma de fuego. Eh, un arma en sí es una herramienta. Recordemos cuando estábamos en la época de la prehistoria que salían 50 hombres prehistóricos a cazar un mamut a mano limpia y después sí, cuando se dieron cuenta, por ejemplo, que podían utilizar hachas, fabricar herramientas como por ejemplo el hacha, bueno, en vez de 50 salían 20. ¿Por qué? claro, Porque tenían una extensión de su brazo y de su mano de obra, digamos, que era en este caso un arma primitiva, un hacha, un arco y flecha, claro. lo que fuere. Como toda herramienta, es como, te voy a hacer un paralelismo, es como el que se compra una motosierra y quiere pues, talar los árboles. Muy Claro. linda la motosierra, pero hay que tener una instrucción porque cualquier herramienta se puede volver en tu contra y te puede perjudicar a vos Sí, mismo. Entonces, lo primero que hay que tener es conocer bien los riesgos de tener un arma legalmente registrada, el ámbito donde uno está, si tiene chicos, si no tiene chicos, eh, cuáles son los riesgos que se correrían si uno por algún tipo de motivo la tiene que utilizar para, por ejemplo, una defensa del hogar, por claro. decir algo. Sí, sí, O sea, primero hay que asumir lo teórico y después una vez que uno se decide asumir lo teórico, tiene que utilizar, aprender a utilizarla. Las armas tienen distintas categorías. Vos, por ejemplo, es como, yo siempre digo, es como sacarse el registro y comprarse una Ferrari. Lo más probable es que en la primera esquina se la ponga de sombrero. claro. Las armas son exactamente lo mismo. Para el primitivo que la utiliza por primera vez, que saca una arma y la utiliza por primera vez, lo más conveniente es comprarse un arma, entre comillas, de utilización sencilla, básica, Sí, sí. como puede ser, por ejemplo, una pistola con los seguros a la vista y demás. Un Porque revólver, un un revólver 38. también, sí, un revólver de cualquier calibre. Sí, ¿Por qué? Porque el mecanismo es sencillo de utilizar. Después están, por ejemplo, las pistolas tácticas, que no tienen seguros a la vista, sino que son seguros manuales. Entonces, lo más probable es que si uno no tiene conciencia de la manipulación de un arma, sí, eh, pueda, pueda dispararse o disparar un tiro contra alguien. claro.
Entonces lo importante primero es concientizarse de los riesgos que puede llegar a tener teniendo un arma de fuego en su casa. En ¿Y segunda cuál es, instancia, y cuál es nuestro sí, objetivo? O sea, ¿para qué queremos el arma? claro, Si es para ¿para qué la defensa queremos? o para tiro deportivo. Claro, eh, hay que tener en cuenta que es como todo, se adquiere una responsabilidad. Es como cuando se compra el auto, muy lindo el auto, pero bueno, tengo que pagar el seguro, tengo que ponerle nafta, tengo que mantenerlo, tengo que tener el garage, tengo que tener un montón de cosas. Lo mismo es con un arma. Tengo un arma en casa, bueno, a ver, tengo chicos, no tengo chicos, ¿en qué lugar la pongo? Para que nadie que no esté autorizado no sepa la toque, que no se Claro, produzcan accidentes. En fin, hay que tener una estructura para eso. Después con los ok, años uno se la va formando. En segunda instancia, nosotros en el liceo militar y en cualquier instrucción militar que te hagan, o de fuerzas de seguridad entiendo también, sí, te van a decir que el arma es tu amiga, o sea, el arma es parte tuya. sí, Por lo tanto, hay que conocerla, hay que saber la capacidad de tiro que tiene, hay que sentir el agarre, hay que conocer bien los seguros, dispararla, sentirla, o sea, es una extensión, es una herramienta, es una extensión de tu mano. sí. Y en tercera instancia, la práctica hace al maestro. Entonces, de nada sirve tener una hermosa arma de fuego en tus manos si resulta que vas una vez cada un año al polígono. No te sirve eso. Hay que Claro, ir por lo menos, no sé, una vez cada 2 meses, por lo menos a quemar unos cartuchos, sí, sí. a, a usarla, a manipularla, a conocerle las mañas, eh, a trabajarla y a tenerla como una herramienta más. Es como, vuelvo a repetir, volvemos a la analogía de la motosierra. O sea, cuanto más vos la podés utilizar en la práctica, mejor vas a conocer los ruidos incluso. Claro, Y las cosas que se deben hacer y que no se deben hacer. Bueno, esto es exactamente lo mismo. La diferencia es que las consecuencias que vos podés llegar a tener al utilizar un arma de fuego por defensa, eh, después van más allá del uso del arma. Son todas legales, e incluso hasta tener cuidado de no tener represalias en tu domicilio por esas cuestiones, ¿no? sí. Hay que cumplir con la legislación, ir renovando el CLU en tiempo y Plenamente, forma, plenamente. porque De si, hecho, en una época no tener la CLU al día era una contravención. sí. Hoy por hoy es Creo que se un había hablado delito. que te podían allanar el domicilio. No, se Y habla sí, también. es Pues, tenencia, en definitiva es tenencia ilegal de arma de fuego. ilegal de arma de fuego. Sí. Hay Digo, para mucha, que la gente, mucha gente que tiene las sí, armas del tío, del abuelo que heredó hace 2500 años y las tiene ahí y bueno, y algún día la voy a registrar y no la registran y no saben que están incurriendo en lo que es la tenencia ilegal de arma de fuego. claro. Que antes era, repito, una contravención. Hoy por hoy depende del juez que te toque, te puede aplicar una pena privativa de la libertad o no. ¿Viste? Es Más complicadito, o allá de sea las que sanciones, claro, más allá de las sanciones administrativas que te puede hacer el ANMAT si vos ya sos legítimo usuario. es complicadito, no es ir y comprar un arma nada más. Hay que No. saber, hay que entender una cantidad de detalles que son importantes para estar. Es la responsabilidad de tener un elemento en tu casa. Repito, lo mismo que tenés un auto, lo mismo que tenés, no sé, te compras una herramienta para trabajar, es lo mismo. O sea, hay que saber con qué tenés entre las manos, cómo lo podés usar y los riesgos que se corre al utilizar eso. Es muy lindo el tiro deportivo y todo, pero bueno, hay que tener una estructura para eso también, por ejemplo. Yo incluso hasta económicamente, yo conozco gente que van 2 veces por semana, expertos, sí, tiradores, pero ya tiene hasta su estructura de armado de cartuchos, de recarga. Porque Claro, imagínate que sería insostenible sí, 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 sí. 200 tiros por cada vez que vas a tirar, o 500 tiros. Sí. Y Entonces, una claramente, caja de 50 oh, te la bajás en 5 nada, minutos. Nada. si no te das cuenta, sí.
Pero ¿a Sí. qué voy? A que hay que ¿Y tener una estructura, y más cuánto allá de vale? una conciencia. Sí, sí. ¿Y cuánto vale una cajita hoy de balas? ¿A cuánto No, está? depende del calibre, pero son Poner caritas. una 9 te da en 50.000 pesos o más. No, no tengo ni Y idea. debe estar por ahí, no sé, yo como tengo recarga, Claro, sí. O sea, es para que la gente de... vaya escuchando cómo es el gasto económico que puede tener en caso de quererse dedicar al Sí, tiro deportivo como la hobby. idea es no solamente el gasto económico, sino que quiero que entiendan dos cosas fundamentales. Primero, la concientización de tener algo de ese nivel en tu casa y a tu nombre. Y Sí, en segunda instancia, y legalmente registrada como corresponde. Y en segunda instancia, la estructura que tenés que tener para eso. ¿Sí? O sea, tenés que tener en cuenta que tenés que hacer la renovación de la CLU, que la tenencia tiene que estar correcta, que tenés que volver del polígono y mantenerla. En fin, es una responsabilidad una responsabilidad. como cualquier otra herramienta. Hasta en el supuesto hecho de que la uses como defensa, ¿no? Y Bueno, que o sea, que le hagas una herida de bala, no vamos a decir que lo matás, le hagas una herida de bala a alguien que entra en tu casa también. Ahí entra también a jugar ciertos temas como la legítima defensa, por eso hay que hay estar jueces, vamos a ver decidido cómo y un juez, entrenado. claro, va a analizar la situación. Hay que estar Y sí, muy bien entrenado, sí, un fiscal y después un juez, a ver cómo te lo toma. claro, también. O sea, y después las consecuencias. Pues, suponete que abatís a un delincuente en tu casa, la casa te queda marcada, Tenés que mudarte, tranquilamente, sí, porque vas a vivir pensando en que en cualquier momento puedes llegar a tener una represalia, claro, porque no queda ahí. Y el cargo de conciencia de haber herido o sí, también. El trauma de la matado, familia, sí, o sea, es un tema es que un hay que tema. tener en cuenta. Es más, el personal policial, por más que tenga el debido entrenamiento y la debida preparación y la debida reglamentación para utilizar su arma, vos sabés muy bien que el decálogo del policía indica que el último paso es desenfundar la pistola. Sí, es el último recurso. Es el último. Mientras tanto, tenés que pasar por una serie de cuestiones Sí, sí. que se pueden pasar de un segundo al otro, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí. Toda circunstancia no es igual a otra. Te pueden entrenar para cierta y determinada circunstancia, pero no son todas iguales y te tocó una complicada, como le pasó a este chico, a este policía federal ahí en Ciudad Evita, con el caso Tiago también, sí, eh, que este, de acuerdo a opiniones, ¿no?, de algunos expertos, se basa mucho la situación que hoy está viviendo este oficial de la federal. Uno de los temas es la falta de capacitación, porque era un oficial, novel oficial, con poca experiencia. Eh, bueno, no quiero hacer un juicio previo, ¿no?, por lo que está viviendo. ¿Escuchaste algo sobre el tema, Gabriel? ¿Pudiste leer algo, escuchar algo? Vos que sos sí, perito. sí, 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 da casualidad que no es muy lejos de donde yo estoy, donde yo vivo. Sí, lamentablemente, como vos decís, ninguna circunstancia es igual a otra. eh, y el personal por ahí entró en pánico o de repente eh, sintió algún tipo de inseguridad y se aferró a que utilizar ese último recurso como tal para disuadir la situación, aparte que está rodeado de 4 personas. Vos no sabés cuál de las 4 en definitiva está o no armado, porque te puede exhibir uno y resulta que los otros 3 también están, 4 o 5 personas creo que eran. Sí, El problema es que al personal policial se le va a exigir más que a un civil. sí, Y tal cual. a un civil instructor se le va a exigir también más que a un civil que tenga tenencia, por ejemplo, y no sea instructor.
¿Por qué? Porque se supone que deben de tener, por lo que hablábamos hoy al principio, la debida preparación para sortear ese tipo de situaciones. Pero lamentablemente acá estamos hablando de una situación en la que el fiscal, si mal no recuerdo, creo que lo imputó de homicidio simple con dolo eventual. Vos sabés que existen 3 tipos de dolo. Sí. Y en este caso el fiscal piensa que en borrador esta persona tuvo que haberse figurado que existían otras personas porque es una zona poblada, Sí. que pudieran haber sido alcanzadas por... Sí, está bien, el tema es que hoy hablábamos de los 50 tiros. Y los 50 tiros, cuando menos te das cuenta, te cebaste y se te van, o sea, el dedo se te va. Se te va el dedo, tal cual. Sí. Así que hay que ver ¿En qué termina la situación? Obviamente Sí, pero hay que para el tener en fiscal, cuenta... Sí, para el fiscal no, no le interesa que no, es un oficial Nobel oficial, con una jerarquía que recién se está iniciando, que recién está cursando sus primeros años, que quizás no tuvo experiencia, que quizás fue la primera experiencia que tuvo. No le interesa. claro, Para el no fiscal pasa por es ahí para el fiscal. para el fiscal es un profesional. Ese es el tema. Y el Ese es el agravante, problema. y el agravante es que es personal policial, obviamente. Ese es el problema. Eso es lo que se supone que, que, que debe... A ver, también está el hecho de creerse que ya se las tienen que saber todas, y no es así. Porque No, una cosa es todo el entrenamiento que vos podés tener y otra cosa es el momento. Pero bueno, sobrepesa su condición de personal policial, y que el fiscal piensa que en algún momento se tuvo que haber dado cuenta que estaba efectuando disparos en una zona poblada y se tuvo que haber imaginado que... Pero nadie está en ese momento ahí, el fiscal no estuvo ahí cuando empezaron los tiros, claro. ¿viste? Sí, Entonces sí. es bastante difícil la situación. Igual yo pienso que jamás podría haber visualizado el oficial cuando disparó a 200 metros que en la línea de tiro había personas. Pero eso va a salir todo en que yo entiendo que tiene que hacerse es una reconstrucción. Porque se A habla de 200, rebote también. sí, a 200 Sí. metros, según los expertos, ya el proyectil, a los 70 metros, de 70 metros para arriba, los expertos, como por ejemplo Guzmán, dicen que ya el proyectil ya empieza a formar su parábola típica de Ah, proyectil. Entonces hay que ver la situación, el momento, la dirección donde estaba parada la víctima, cuál fue la posición en donde estaba, o sea, no solamente donde estaba parada, sino cómo, claro. desde dónde salió el disparo, cuál era el objetivo del disparo, bueno, en fin, yo pienso que habría que hacer una reconstrucción bastante minuciosa y detallada. La construcción se hace a través de los testigos, sí o sí de los testigos, de las cámaras, de lo que haya, y en base a eso, bueno, determinar que esta persona no jamás tuvo algún tipo de intención en herir a nadie que no sea, y mucho menos yo pienso que no debe haber tenido en absoluto visión a 200 metros de que había personas. En No, absoluto. no, no, no. Y aparte la emoción que sufre porque estaba al lado de la mamá también, ¿viste? Ese es Bueno, otro aditivo más, ¿viste? Por eso, como ahí vos se juega decías, mucho, ni se dio cuenta quizás de tantos tiros que tiró, ¿no? Pero bueno, claro. El problema también pasa porque no hubo un enfrentamiento. O sea, se supone que cuando lo fueron a robar con ese arma no funcionaba. Vos hasta ese momento no te puedes dar cuenta, no puedes preguntar si funciona o no, o no, si es de juguete o no. no, tal cual. Pero yo vi varios videos y la secuencia de disparo es muy rápida. ¿Viste? Es Sí. muy rápida. Son 11 tiros muy rápidos. Es cuestión de reconstruir todo en base a testimonios y en base a
a reconstrucciones reales del hecho, incluso hasta en la misma hora, que no pase mucho tiempo, porque viste, los climas van cambiando y a la misma hora no es lo mismo de acá a 15 o 20 días que de acá a 15 días atrás, viste, porque van cambiando las épocas, vamos entrando en invierno, entonces a las 7 de la mañana la luminosidad de las 7 de la mañana de hace un mes atrás no es la misma que de las 7 de la mañana de hoy, ni de que dentro de un mes más. Claro. Entonces, hasta ese detalle habría que cuidar. Ir a la más o menos, apurarse, el problema es que hay que apurarse, reconstruir todo y hacer una reconstrucción integral de los hechos, ¿viste? Pero bueno, hay que ver cómo sale. ¿Cómo sale toda esta situación, no? Esperemos Y sí, que salga lo mejor posible para todos, ¿no? Bueno, para Gabriel, todos. sí, estamos llegando al final de la entrevista. Sos perito en Perito. balística y también Sí, hacer peritajes a nivel particular. ¿Querés dejar sí. algún mail o un blog, algo donde la gente se pueda contactar con vos por si te necesita? Sí, yo tengo mi casilla de email. Mi nombre es Gabriel Alejandro Gamarra Biglione. Mi email es gagbiglione con b corta @hotmail.com. Ahí yo hago pericias de parte, perito consultor técnico. La especialidad mía es balística, pero como la primera titulación mía fue en licenciado en Ciencias de la Criminalística, bueno, hago pericias de otros tipos también, De otros e tipos también, sí. incluso, claro, como no tenemos colegio aquí en Provincia de Buenos Aires ni en Capital Federal, pertenezco a ciertas agrupaciones en las que de repente por ahí me piden alguna pericia que no está dentro de mi expertise, pero siempre conozco a alguien que sí lo está, y al revés, entonces siempre nos vamos pasando los casos o las consultas técnicas, y se arma un grupo de trabajo que abarca todas las especialidades, ¿no? Ok. Gabriel, espero que te hayas sentido cómodo, ¿eh? ¿Cómo que no? Has Como estado siempre. genial, como siempre, Gabriel. Bueno, muchas Eh, gracias. Así que no, el agradecido soy yo que hayas participado nuevamente para, decirle, darle a la audiencia un pantallazo de lo que es un licenciado en criminalística, un perito en criminalística, un perito en balística con todos tus saberes, ¿no? Así que, bueno, te agradezco nuevamente y nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Qué te parece? Cuando gustes, siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo a la A vos, distancia. igualmente.